Ok, muy buenos días. Quien les habla el profesor Luis José Prieto, profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria del Decanato de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de obras hidráulicas, específicamente la unidad correspondiente a obras de derivación. Entonces, para este caso vamos a hablar en este momento de lo que son las captaciones directas de aguas superficiales, las cuales se refiere a la captación directa de aguas desde cursos de agua, ríos o quebradas, o desde otros cuerpos naturales de agua que pudieran ser lagos y mares. Las obras hidráulicas correspondientes de este tipo no ocasionan ningún tipo de regulación sobre las aguas. Anteriormente habíamos conversado el tema de que podemos tener diferentes fuentes, específicamente en este caso dos, bien sea una fuente superficial de agua para lo que son las captaciones, o fuentes que están por debajo de la superficie terrestre que conocemos como acuíferos, y hacemos la captación de tipo subterránea. Entonces, para este caso de la asignatura obras hidráulicas vamos a estar trabajando con captaciones de aguas superficiales solamente. El tema de captaciones de aguas subterráneas se da como electiva en el decanato y actualmente no se está ofertando esta materia. Entonces acá nos concentraremos solamente en captaciones de aguas superficiales. Quiere decir que podemos hacer este tipo de captación, como bien lo dice acá, a ríos o quebradas, que son la mayoría de los casos con las cuales vamos a trabajar, y en un grado menor lo que son los lagos y mares para este caso. Entonces acá podemos observar que la captación directa se plantea en las siguientes situaciones. ¿En qué situaciones nosotros podemos recomendar una captación directa de agua superficial? Fíjense que cuando el río o quebrada, en este caso, tiene con un riesgo aceptable agua suficiente para cubrir sin regulación las demandas. Quiere decir que ese río o quebrada va a tener o va a transportar un caudal suficientemente grande o con cierta cantidad de agua, de modo tal que yo pueda sustraer o yo pueda bombear o pueda captar agua para los diferentes usos que yo le vaya a dar, pero que en este caso no va a pasar ningún tipo de complicación con respecto a esa quebrada o ese río. ¿Ok? Quiere decir que yo puedo cubrir todas las demandas que pueda existir en determinado momento, o para la cual yo realice la regulación, o en este caso, mejor dicho, la captación, pero que no voy a dejar sin agua la quebrada, o no va a causar ningún tipo de riesgo con respecto a esta fuente superficial. ¿Okay? Y también, por otro lado, quiere decir que no voy a tener que hacer ningún tipo de regulación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no debería yo en este caso realizar ningún tipo de obra hidráulica, como por ejemplo un dique o un embalse, para yo regular el agua, sino que simplemente la capto directamente desde la fuente a través de cualquier tipo de obra, ¿okay? que yo esté planteando en este caso para la captación. Fíjense que como segundo punto, cuando las aguas reguladas en un embalse son descargadas a un curso de agua y captadas aguas abajo para ser conducidas a los centros de consumo. Quiere decir que en este caso también yo puedo plantear una obra de captación. La regulación se está haciendo en un embalse, aguas arriba. Debemos nosotros siempre, al momento de plantear lo que es el proyecto de un embalse, ella va a cumplir con ciertas demandas, ciertos requisitos, como por ejemplo en este caso un caudal natural, un caudal de estiaje que debe, para darle continuidad a lo que es en este caso los ríos, ¿no? Al cual yo le estoy haciendo la regulación. Es por esto que esa agua
que va a seguir aguas abajo de este embalse, podemos hacerle captaciones directamente al río o a la quebrada para ser conducida a otros centros de consumo. Entonces en este caso también podemos hacer una captación de agua superficial. En el tercer caso, cuando las aguas de un río o quebrada son captadas y conducidas a un embalse, en el cual se regulan para acoplarlas a las demandas. Quiere decir que para este caso la captación del agua superficial la estoy realizando para posteriormente ser redirigidas a un embalse. Acá directamente en este tercer punto no se está explotando el recurso, en este caso agua, para ser destinada directamente a los centros de consumo, a las comunidades, sino que estoy captando para suministrar agua a un embalse como un caudal afluente, ¿okay?, a un embalse. Y en el cuarto punto, cuando el agua se extrae directamente de un cuerpo natural de agua almacenada. En este caso existe una regulación natural del lago. En este caso corresponde específicamente a los lagos, ¿no?, a las lagunas, donde el agua se represa naturalmente y yo puedo hacer una captación directa. ¿Okay? Entonces el caso más común sería el primero, que es cuando el río tiene con un riesgo aceptable agua suficiente para cubrir sin regulación las demandas. Es decir que voy a tener suficiente caudal por el río, sobre el río, donde yo le voy a poder hacer la captación y no voy a tener ningún tipo de riesgo de que con respecto al caudal de estiaje, y voy a poder cubrir las demandas y ser llevada directamente a los centros de consumo. Acá podemos observar una esquematización del proceso, en este caso para la captación del agua subterránea, de los casos que planteamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, en este caso que vemos acá de esta figura, podemos observar un embalse al cual estamos dejando acá, por ejemplo, el caudal, un caudal de estiaje, un caudal ecológico, ¿okay?, para que el río siga su curso natural. Y fíjense que para este caso estamos dirigiendo cierto caudal a una casa de máquinas, que probablemente acá hayan algunos equipos mecánicos para determinado uso, y otro caudal de estiaje o caudal ecológico, ¿okay? El curso del río sigue aguas abajo, y acá podemos hacer la captación directamente en el río y posteriormente bombeamos o la dirigimos hacia una zona de riego. Entonces el embalse quedó aguas arriba, hubo una regulación aguas arriba de este río, y posteriormente hubo la captación directa, ¿okay?, directamente sobre el río para ser dirigida hacia una zona de riego. Entonces en este caso hubo una captación de aguas superficiales directamente sobre el río, pero la cual fue elaborada aguas abajo de un embalse. Esta distancia que está acá puede ser inclusive kilómetros aguas abajo, no tiene nada que ver entonces con una estructura de regulación que se hizo aguas arriba en este caso. Y para el caso de la derecha podemos observar que viene el curso de un río, el cual se le hace una captación directa de agua superficial, dejamos un caudal ecológico para que el río siga su curso, y acá dirigimos agua, ¿okay?, mediante la obra hidráulica hacia una zona de riego. Es decir que para el primer caso aguas arriba hubo una regulación, ¿okay?, y acá no hay ningún tipo de regulación aguas arriba, ¿okay?, sino que simplemente se captó el agua directamente del río y se llevó a la zona de riego. Acá podemos observar otra esquematización del proceso o otro de los planteamientos. Fíjense que por ejemplo acá tenemos el curso de un río, ¿okay?, donde hacemos la obra hidráulica, una captación directa sobre él, y tenemos dos cursos o dos destinos para lo que es la captación o la obra hidráulica en este punto. Cierto caudal lo vamos a transmitir hacia una obra de embalse, y el otro lo vamos a dirigir directamente hacia una casa de máquinas. En el primer caso tiene como fin que el caudal destinado, ok,
sea represado y se crea un embalse acá, y ese embalse tiene un caudal ecológico o una obra de toma, o en este caso que sirve para que el río continúe su curso directamente de esta agua represada y llegue hasta la casa de máquina. Y acá en este caso es bombeada directamente el agua a la casa de máquina. Fíjense que básicamente la diferencia entre estos dos es que esta se dirige directamente a la casa de máquina, y este caudal es llevado a la casa de máquina, pero primero haciendo una regulación o creando un embalse. Entonces, para nosotros realizar este tipo de obra o la captación de aguas de forma directa, de aguas superficiales, hacemos uso de una herramienta para poder estimar cuál es el caudal que nosotros le podemos extraer a ese determinado cuerpo de agua, que sea de forma segura o que no tenga ningún riesgo asociado a en este caso la cantidad de agua que puede circular por ese río o quebrada, y que pueda satisfacer obviamente las demandas que nosotros estamos considerando. Entonces fíjense que cuando se diseña una obra de captación directa, para calcular el riesgo en la disponibilidad del recurso agua, se establece la curva de duración de caudales. Porque acá nosotros en la parte hidráulica siempre estamos trabajando con lo que son métodos estocásticos, o de probabilidades. Básicamente nosotros acá lo que hacemos es el análisis de datos que pueden provenir de registros históricos, en la mayoría de los casos, en todas las áreas que se trabajan acá en la parte de hidrología, en la parte hidráulica, y específicamente en lo que tiene que ver con la cantidad de los recursos, hay que hacer un estudio para poder establecer cuánta agua se puede extraer de una determinada fuente sin que pongamos en riesgo el curso natural del río o de la quebrada, y que obviamente se pueda satisfacer la demanda mediante la explotación de ese recurso en ese punto. Entonces, para ese caso podemos hacer uso de una curva de duración de caudales, donde básicamente es una gráfica, que es una curva que va a relacionar, por ejemplo, en uno de los ejes, el gasto o el caudal que nosotros podemos extraer de esa fuente, y en el otro eje, en el eje perpendicular, tendríamos el porcentaje del tiempo en que ese caudal puede ser igualado o excedido. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que nosotros, dependiendo de una fuente o de un determinado curso de agua, podemos hacerle un análisis estadístico hidrológico para determinar cuáles son esos caudales con los cuales nosotros podemos extraer con cierta seguridad y por ejemplo abastecer cierta demanda. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una comunidad a la cual luego de un estudio de demandas logramos concluir que necesita, por ejemplo, 50 litros por segundo, y vamos a analizar las diferentes fuentes que tenemos cercanas, debemos hacerle un estudio de disponibilidad de agua. En este caso, mediante una curva de duración, podemos determinar cuál es el riesgo en esa fuente de poder satisfacer un caudal o poder extraerle un caudal directamente mediante una obra de captación de 50 litros por segundo. Entonces, si por ejemplo es un riesgo del 10%, bueno, ese es un riesgo que podemos nosotros asumir, o si es un riesgo del 90%, es un riesgo ya que debemos analizar si podemos contemplarlo o no, independientemente de lo que nosotros querramos establecer, del diseño, de la seguridad o de la, en este caso, necesidad que tenga esa comunidad. Si nosotros queremos establecer un 90% del tiempo en que ese caudal puede ser igualado o excedido, entonces es un tiempo bastante aceptable, ¿no? Que el 90% del tiempo ese caudal pueda estar suministrándose a esa comunidad
En cambio, si por ejemplo solamente nos da que es en un 10%, entonces en el otro 90% del tiempo la comunidad va a estar sin agua. Entonces allí va a jugar un papel importante dependiendo de todos esos aspectos que nosotros podamos considerar, y dependiendo también de que para qué se va a hacer el uso del agua. Entonces en este caso la curva de duración es un procedimiento gráfico para el análisis de la frecuencia de los datos de caudales y representa la frecuencia acumulada de ocurrencia de un caudal determinado. Es una gráfica que tiene el caudal Q y el número de días del año, generalmente expresado en porcentaje del tiempo, en que ese caudal Q es igualado o excedido. El caudal para cualquier porcentaje de probabilidad representa la magnitud del flujo en un año promedio que espera que sea excedido o igualado un porcentaje P del tiempo. Entonces los datos del caudal medio anual, mensual o diario pueden usarse para construir la curva. Eso va a depender también entonces de la obra, ¿no?, que se vaya a utilizar. Podemos utilizar caudales diarios, mensuales, anuales, dependiendo de la obra que se vaya a construir y de la garantía en el tiempo que queramos nosotros suministrar esa oferta, ¿no?, que queremos nosotros transmitir. Entonces básicamente acá el objetivo, ¿no?, de la construcción de esta curva es que a partir de un registro de datos históricos nosotros podamos determinar cuál es el porcentaje del tiempo en que un caudal Q determinado pueda ser igualado o excedido. Entonces básicamente va a ser la determinación de ese porcentaje de probabilidad y de esos caudales que nosotros querramos satisfacer, que va a depender de los datos que nosotros estemos manejando. Entonces fíjense que básicamente el objetivo va a ser en este momento construir una curva de duración al cual podamos establecer, dependiendo de los caudales que queramos nosotros garantizar, cuál es esa probabilidad de excedencia. En este momento fíjense que acá yo les voy a dejar este ejercicio. Vamos ahorita a construir una curva de duración de caudales para que posteriormente, en base a una curva ya construida, podamos nosotros establecer esta información que está acá, o dar respuesta a estos elementos. Entonces acá lo que voy a hacer es abrir un documento donde podemos observar que tenemos, por ejemplo, un registro de datos históricos que va desde el año 1945 hasta el 1965. Va desde enero hasta diciembre. Entonces estos son datos promedio mensuales que tenemos de caudal. Entonces la idea acá es que podamos construir la curva de duración de caudales en base a estos datos de registros históricos que estamos suministrando. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer, voy a abrir acá una pizarra virtual donde les voy a ir indicando cuáles son, en este caso, los pasos que vamos a ir siguiendo. Entonces lo primero que vamos a hacer en este momento para este ejercicio, la curva de duración o la curva de la construcción de la curva de duración de caudales, es voy a colocar acá, por ejemplo, un texto donde vamos a ordenar de mayor a menor los datos. Eso va a ser lo primero que debemos nosotros establecer a la hora de la construcción de la curva. La primera actividad que debemos realizar es ordenar de mayor a menor los datos. Entonces fíjense que en este caso tenemos una serie de datos que, en este caso, desde 1945 hasta 1965 tenemos un conjunto de datos. Entonces para la ordenación de esta información se puede hacer por distintas maneras. Podemos utilizar un Excel, para ordenar esta información. Podemos utilizar calculadoras programables o cualquier tipo de herramienta que nosotros tengamos a la mano para la ordenación de esta información. Si no tenemos a la mano eso, podemos hacerlo también de forma manual, solamente que nos va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, por ejemplo, en este cuadro que está acá, vamos a ordenar los datos
independientemente del año o el mes donde estén. Simplemente es una ordenación de todos y cada uno de estos datos que están acá. Entonces fíjense que por ejemplo el dato mayor va a ser este que está acá, asociado a 61.6, y así sucesivamente debemos ir ordenando cada uno de estos datos. Entonces yo me voy a ir acá por ejemplo a la pizarra virtual, ¿okay? Y voy a observar por ejemplo que de acuerdo a un análisis que podemos establecer en esos datos, los datos se pueden ordenar por ejemplo en 61.6, 42.2, 36.3, 34.7 y 32.4, y así sucesivamente podemos ir ordenándolo mediante cualquier herramienta que les he comentado, hasta que en este caso podamos tener la totalidad de los datos ordenados. ¿Okay? Vamos a hacer una columna, lo pueden hacer en Excel o en la calculadora, ¿okay? Para que les pueda dar todos estos datos que están acá. Entonces nos vamos nuevamente al PDF, en este caso, ¿okay? Donde podemos hacer uso, voy a ver si puedo acá seleccionar algún marcador que me permita resaltar, ¿no? en este momento cuáles serían esos datos. Fíjense que acá sería 61.6, el otro en este caso sería 42.2, que sería este que está acá. Posteriormente seguiría el 36.6 y así sucesivamente hasta el valor de 0, que sería este valor que está acá. ¿Okay? 0 sería como que el dato menor. En todo este cuadro vamos a tener 252 datos. Si nosotros sacamos la multiplicación de las filas, en este caso por la columna, nos va a dar un valor n de 252 datos. Entonces ese es un dato muy importante que podemos nosotros colocar, que el número de datos es de 252, y es simplemente contar, ¿okay? Cada uno de estos datos que tenemos acá y vamos a llegar a ese valor. Entonces ese es el primer paso, ¿no? Ordenar de mayor a menor cada uno de los datos que tenemos para la curva de duración. Ahora, para el segundo dato, o para el segundo paso, mejor dicho, vamos a tener en este momento que calcular el rango de la muestra. ¿Okay? Voy a colocar acá, el segundo paso sería, lo voy a colocar con un texto para que lo tengamos acá registrado. Vamos a calcular el rango. Ese sería el segundo paso. Ese rango lo vamos a calcular, fíjense muy bien, con o va a ser el caudal máximo menos el caudal mínimo. Eso que está allí va a ser el rango de la muestra. ¿Okay? Entonces para este caso, de los datos que tenemos registrados, si tenemos que el dato mayor es 61.6 y el dato mayor está por acá abajo, luego de 252 datos es 0, ¿okay? El que está acá es 0, entonces ese rango de la muestra obviamente va a ser 61.4, y ese va a ser el valor de nuestro rango. Posteriormente podemos tener un tercer paso, ¿okay? Acá, donde lo voy a registrar acá con un texto. Y sería, por ejemplo, el tercer paso, vamos a seleccionar el número de intervalos de clase NC. ¿Okay? Entonces vamos a seleccionar NC. En este caso NC va a ser el intervalo de clase. ¿Okay? Y acá vamos a aplicar unas fórmulas para poder determinar ese valor. Entonces, por ejemplo, si el número de datos es menor a 30, entonces el valor de NC
tiene que ser menor a 5. Eso va a ser la primera condición. La segunda condición es si el valor de n, que es el número de datos, está contenido entre 30, ¿okay? va a ser si 30 es menor o igual a n y este valor que está aquí es menor o igual a 75, es decir que si está entre 30 y 75, el valor de nc va a estar entre 8 y 10. ¿Okay? Y la otra condición va a ser si n es mayor que 75, entonces el valor de n va a estar, en este caso sería el intervalo de clase, ¿no? Va a estar entre 10 y 30, ¿ok? En este caso va a ser nc. nc va a estar entre 10 y 30. Entonces todo va a depender en este caso del número de datos. Entonces para este caso, como n nos está dando 252, va a ser mayor a 75, el nc va a estar entre 10 y 30, ¿okay? Va a estar entre esos dos valores. Entonces por otra parte, si nosotros hacemos una condición de que el valor de nc es igual a 1.33, ¿okay? 1.33 logaritmo natural de n, donde n es el número de datos más 1, podemos observar que este valor que está acá, podemos observar que este valor que está acá, sustituyendo en esta fórmula o en esta ecuación el valor de n 252, podemos observar que este valor nos da 8.35. ¿Okay? Quiere decir que el valor del intervalo de clase va a ser 8.35, pero si ahora vamos a la primera condición o las primeras condiciones que teníamos, para un valor mayor a 75 tiene que estar entre 10 y 30. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tomar un valor de nc igual a 10. ¿Okay? Ese va a ser el valor nc que nosotros vamos a tomar para este caso. nc igual a 10. Ahora, el cuarto paso que nosotros vamos a establecer, el cuarto paso sería calcular la amplitud delta x. ¿Okay? Vamos a calcular la amplitud delta x, y ese valor de amplitud en este caso va a ser igual, ¿okay? Delta x va a ser igual a el valor del rango entre el intervalo de clase. Si nosotros sustituimos los valores que hemos encontrado anteriormente, el valor del rango es 61.4 y el valor del intervalo de clase es 10. Entonces sería 61.4 entre 10. Eso me va a dar un valor de 6.14. ¿Okay? Entonces ese es el valor de la amplitud en este caso. Entonces, luego que nosotros tenemos este valor de amplitud que está acá, nosotros podemos crear un gráfico, ¿okay? Un gráfico muy parecido al que tenemos en esta tabla que está acá. Fíjense, acá tenemos por ejemplo un gráfico que hace referencia a un límite superior, un límite inferior. Posteriormente tenemos una columna donde volvemos a repetir el límite inferior, FLI, una columna de frecuencia y una columna de caudal que iguala o excede a ese límite inferior y el porcentaje del tiempo. Entonces fíjense que si nosotros por ejemplo logramos en este caso lograr replicar este cuadro que está acá, vámonos a nuestra pizarra, vamos a colocar acá ese cuadro que sería LI, límite LS, mejor dicho, límite superior, límite inferior, luego vamos a tener nuevamente el límite inferior, luego la frecuencia
Posteriormente vamos a tener el caudal, que iguala o excede a LI, y posteriormente el porcentaje del tiempo. ¿Ok? Este que está acá sería básicamente el mismo cuadro que tenemos en el documento en PDF. Entonces el primer límite superior va a ser el valor mayor de los datos, que en este caso sería de 61.4. ¿Okay? Vamos a tener acá 61.4, y es por eso que en nuestro documento PDF, fíjense que acá es 61.6, mejor dicho, no es 61.4 sino 61.6. Estos datos que están acá, y acá sería 61.6, aquí es entre 10 y acá es 6.16. ¿ok? Acá sería 6.16, este sería el valor de la amplitud. Entonces el primer valor que va en el límite superior es 61.6, y este límite inferior lo vamos a calcular con el LS, que es 61.6, menos el valor de delta X, que es 6.16, y allí nos va a dar un valor, por ejemplo, de 55.44. ¿Okay? En este caso va a ser 55.44, y es este valor que nosotros podemos ver acá como LI. ¿Okay? Fíjense que acá en nuestra pizarra este valor sería, voy a borrar esto que está acá, ¿okay? Un momento, para que se pueda visualizar todo el proceso. Sería 61.6 menos 6.16 es igual a 55.44. Ya acá voy a colocar 55.44 y vuelvo a repetir el valor acá en la columna porque refiere al mismo valor. Ahora este 55.4 pasa a ser en la segunda fila el límite superior. ¿Ok? Límite superior. Y acá nuevamente ese 55.4 le vamos a restar el delta X, que es la amplitud, 6.16. ¿Okay? Y me va a dar un valor en este caso de 49.28. ¿Okay? Lo vamos a colocar acá, 49.28, y ese va a ser este valor acá, 49.28, y es el mismo que vamos a colocar acá. Fíjense que así sucesivamente se está realizando esta tabla que está acá. Simplemente al límite superior le vamos a ir restando ese delta X o esa amplitud, y así vamos a ir teniendo el próximo límite superior de la fila de abajo hasta que lleguemos a un LI correspondiente al valor inferior. ¿Okay? Entonces estos tres valores o estas tres columnas las tenemos definidas, ¿okay? En base a esa formulación o a ese proceso. Posteriormente, esta frecuencia que está acá, ¿cómo la vamos a determinar? Fíjense que acá esta frecuencia corresponde, por ejemplo, a el número de caudales, independientemente de cuál sea su valor, pero sería el número de caudales que están contenidos entre estos dos intervalos, entre 61.6 y 55.44. Acá la frecuencia va a ser el número de caudales que está contenido en ese intervalo. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos los datos ordenados de mayor a menor, fíjense que el primer rango sería 61.6 y 55.44. Si nosotros nos vamos a la primera hoja, podemos observar que el primer rango sería 61.6, 55.44. Entonces, ¿cuál es el número de caudales que está contenido entre este rango? Si nosotros observamos los datos, ¿okay? El primer dato es 61.6, el segundo es 42.2. Este ya está fuera de este rango. Quiere decir que este es el valor
que está contenido en este intervalo. Contenido bien sea que sea igual o que esté entre estos dos valores, ¿ok? Entonces es por ello que acá en esta columna va a aparecer frecuencia 1, porque hay un solo caudal o un solo valor contenido en ese intervalo. Ahora, si seguimos evaluando, el otro intervalo va de 55.44 a 49.28. Entonces nosotros nos vamos a la pizarra, sería 55.44 y acá sería, en este caso, 49.28. Entonces tenemos que ubicar cuántos valores de caudales están contenidos en este intervalo. Si nosotros nos fijamos acá, haciendo uso de la numeración de los datos, podemos observar que el segundo valor es 42.2. quiere decir que entre este rango, entre este valor y este valor, hay 0 valores de caudales contenidos en este intervalo, y es por ello que acá en el PDF va a aparecer frecuencia 0. ¿Okay? Así sucesivamente nosotros debemos ir llenando esta tabla de frecuencia, ¿ok? Para nosotros poder obtener toda esta información de esta tabla que está acá, ¿ok? Fíjense que si por ejemplo yo tengo un valor que sea igual, por ejemplo, a cada uno de estos intervalos que están acá, yo debo decidir en cuál rango lo voy a ubicar. Si por ejemplo dentro de los datos yo tuviera un valor de 49.28 acá, yo pudiera indicarlo en esta segunda fila y acá la frecuencia sería 1. Pero yo también pudiera decidir colocarlo en esta fila que está acá, ya que acá también está el 49.28 y 43.12. Pero si yo lo coloco acá como frecuencia 1, en este intervalo que está aquí abajo no tendría que considerarlo, ¿okay? Lo considero en uno de los dos, pero no en los dos. Muy importante eso. Entonces con esa información podemos calcular la frecuencia. Posteriormente, con la frecuencia podemos calcular el caudal que iguala o excede a este L sub I, que es la tercera columna, y es simplemente acumulando la información de la frecuencia. Por ejemplo, acá sería 1 más 0 sigue siendo 1, más 0 sigue siendo 1, más 1 serían 2, más 6 sería 8, y este es el acumulado. Este sería la frecuencia acumulada en este caso. Ese valor de frecuencia acumulada, o son los valores de caudales que igualan o exceden el valor de L sub I, ¿okay? Que sería esto que está acá. Podemos posteriormente, en este caso, vámonos a nuestra pizarra, ¿okay? Para una tercera información que está acá, una tercera pizarra, y podemos en este caso colocar, por ejemplo, nosotros podemos, por ejemplo, en ese caso, para calcular el porcentaje del tiempo, pudiéramos colocar, por ejemplo, en el caso de este documento, para el porcentaje del tiempo sería el valor, ¿okay? Del caudal igualado o excedido de la frecuencia acumulada entre el número de datos por 100. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para este caso sería, voy acá, el porcentaje del tiempo sería igual, en ese caso sería 1 entre el número de datos, que es 252 por 100, y allí me va a dar un valor de 1 entre 252 por 100. Ustedes hacen su cuenta y acá sería 0.3968. Este valor que está acá sería, en este caso, el porcentaje del tiempo, ¿okay? Fíjense que en el caso de la segunda fila se sigue repitiendo, y así sucesivamente yo debo ir calculando el porcentaje del tiempo con los valores de la frecuencia acumulada entre el número de datos por 100 para que me dé estos valores. Y posteriormente simplemente voy a graficar, en este caso, ¿okay? Acá va a estar graficado el porcentaje del tiempo para los respectivos caudales, ¿okay?
En este caso vamos a tomar la tercera columna, que es la L sub I, la de los límites inferiores, y voy a ir graficando las respectivas columnas, ¿ok? Por ejemplo, de este documento PDF, que en este caso tendríamos que graficar el valor de L sub I con los respectivos porcentajes del tiempo. Entonces fíjense que, por ejemplo, en esta curva va cada uno de los L sub I están graficados con respecto a los respectivos porcentajes del tiempo. Entonces, por ejemplo, para un valor de 0 caudal, obviamente el porcentaje del tiempo va a ser de 100, ¿ok? O sea, la garantía que sea igualado o excedido va a ser del 100%, y a medida que el caudal va aumentando, esa garantía va a ir disminuyendo. Entonces, en este caso yo tendría el caudal, el L sub I, colocado acá, los caudales, ¿okay?, con respecto a la garantía del tiempo, y tendría que yo estar graficando esa curva de duración de caudales. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera conocer con qué garantía del tiempo un caudal es igualado o excedido, yo pudiera ingresar con cualquiera de los caudales que pudiera yo tener establecido. Y acá, por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera saber cuál es la garantía o la probabilidad de que un caudal de 30 en este caso metros cúbicos por segundo sea igualado o excedido. Entonces yo pudiera entrar con el valor de 30 acá, lo leo, y pudiera yo conocer ese valor o el porcentaje de la garantía del tiempo en que yo puedo igualarlo o excederlo. Igual, si por ejemplo yo quisiera saber cuál es el caudal mediante el cual yo puedo garantizar la excedencia o una probabilidad de que sea igualado o excedido en un 50%, entonces yo pudiera, para un 50%, determinar cuál es ese valor de caudal que yo pudiera extraer de esa fuente de agua o de ese río, ok. Entonces esta es la forma en cómo se va a calcular esa curva de duración de caudal o cómo se va a graficar. Entonces, para el caso de esta información que tenemos acá en la diapositiva o en las clases, fíjense que nosotros vamos a contar con voy a ubicar acá un ejercicio que va a quedar planteado, ¿okay?, donde indica la siguiente información. En un río se va a construir una obra de captación sin regulación, aguas arriba. La curva de duración correspondiente de gastos medios diarios se muestra en la figura 9.3, que sería esta que está acá, ¿okay? Entonces, esta que está acá ya lo tienen ustedes disponibles en PDF en nuestra aula virtual, ¿okay? Pueden hacer uso de ella. Entonces dice que cuáles serían las garantías de que cubran las siguientes demandas. Entonces, en este caso tendremos 2.3 metros cúbicos por segundo durante todo el año, 2 metros cúbicos por segundo constante durante los meses húmedos únicamente, 0.8 metros cúbicos por segundo durante los meses secos únicamente, y 2 metros cúbicos por segundo constante durante los meses húmedos y 0.8 metros cúbicos por segundo durante los meses secos. Entonces fíjense que para este caso tenemos tres curvas de duración de caudales, ya está graficada, ¿okay? Ya acá la tenemos graficada. Por ejemplo, la curva A acá corresponde a la curva anual, la curva B sería es una curva que va de junio a diciembre, y la curva C iría de enero a mayo, ¿okay? Entonces, haciendo una similitud, la curva C sería construida con los meses de enero a mayo, o fue construida con los meses de enero a mayo, la curva A con datos anuales o con todo el año, y los datos, o la curva B fue construida con datos de junio a diciembre. Entonces fíjense que acá está el porcentaje del tiempo en este eje, acá está el gasto medio, ¿okay?, en el eje de la X, y lo que se quiere acá es que podamos determinar, por ejemplo, en el caso A, cuáles serían las garantías de que se cubra estas demandas, ¿okay?, o el porcentaje del tiempo, cuál es esa garantía de 2 metros cúbicos por segundo durante todo el año, 2 metros cúbicos por segundo durante los meses húmedos únicamente, 0.8 metros cúbicos por segundo constante
de forma constante, que yo pueda extraer este caudal de forma constante durante los meses secos únicamente, y 2 metros cúbicos por segundo constante durante los meses húmedos y 0.8 metros cúbicos durante los meses secos. Ok, acá se tiene que cumplir esta condición de forma simultánea, que yo puedo extraer 2 metros cúbicos por segundo constante durante los meses húmedos y 0.8 durante los meses secos. Entonces, para este caso ustedes van a realizar este ejercicio y yo se los voy a colocar como una actividad en el aula virtual. Ustedes me lo van a realizar y me van a hacer la entrega en la respectiva sección, ¿ok?, que corresponde a la entrega de este ejercicio, ¿ok?, de manera individual por el aula virtual. Entonces, hasta acá vamos a dejar la clase y continuamos con la siguiente información correspondiente a las obras de derivación.